Definición. Transductor. Los transductores permiten obtener una magnitud eléctrica Z en función de la magnitud Y. Los transductores son aquellas partes de una cadena de medición que transforman una magnitud física, ya sea temperatura, presión, luz, etc., en una señal eléctrica. El sensor es el elemento que transforma una magnitud X en la magnitud Y, donde esta última no es necesariamente una magnitud eléctrica. Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Para dejar aún más claro la diferencia que existe entre los transductores y sensores, se mostrarán los dos siguientes ejemplos. Un termopar es un transductor, ya que sin conectarse a un circuito eléctrico produce una diferencia de potencial por la unión de dos metales distintos, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominados unión caliente y el otro unión fría. A diferencia del componente electrónico diodo, que solo no produce una diferencia de potencial, pero conectado a un circuito eléctrico sí produce un voltaje, siendo el diodo un sensor. Los sensores pueden convertirse en transductores. A continuación se mostrará la representación mediante diagramas de bloques del transductor con los otros sistemas con este conectado y los posibles factores que pueden actuar sobre el mismo en general. Por un lado, el transductor está conectado con el proceso o sistema físico que produce una variable X, que es la que se desea medir, mientras que la salida Y del transductor se conecta a un genérico dispositivo, que puede ser un display, voltímetro, un amplificador, un convertidor analógico digital, etc. Además, el transductor puede necesitar de un sistema auxiliar, tales como fuente de alimentación auxiliar, voltaje de referencia, etc. Y por último, para una consideración más real de las circunstancias ambientales en las que se realizan las mediciones, se agrega una señal llamada ambiente, la cual tiene en cuenta todas las interferencias que podría afectar la medida, como son la temperatura, campos magnéticos, humedad, etc. Vamos a dar indicaciones para seleccionar y emplear el transductor indicado según sea lo que se quiere medir. Cuando hay que elegir un transductor en especial, se debe considerar los siguientes puntos para determinar su capacidad para una medición en particular. Entre ellas se encuentra el rango, el cual debe ser lo suficientemente grande, tal que abarque todas las magnitudes separadas de la cantidad a ser medida. La sensibilidad. Para obtener datos significativos, el transductor debe producir una señal de salida suficiente por cada unidad de entrada de medida. Respuesta a la frecuencia. El transductor debe ser capaz de responder a la velocidad máxima de cambio en el efecto que se está observando. Requerimiento de potencia. Los transductores activos, que se mencionarán más adelante, necesitan de excitación externa. Entonces, si se desean emplear transductores activos, es necesario asegurar que haya disponibles fuentes de poder eléctricas adecuadas para operarlos. Medio físico. El transductor seleccionado debe poder resistir las condiciones ambientales a las que se estará sujeta mientras está en ejecución. Parámetros tales como temperatura, humedad y sustancias químicas corrosivas podrían dañar a algunos transductores y a otros no. Errores. Los errores que se pueden presentar, ya sean por el ambiente o por el mismo transductor, deben ser lo suficientemente pequeños o controlables para que permitan tomar los datos significativos. Se va a dar una clasificación de los transductores desde el punto de vista de la energía. Entre ellos encontramos transductores pasivos y activos. Los transductores pasivos son aquellos que no requieren de excitación para trabajar. Ejemplo de esto, encontramos los termopares que los mencionamos anteriormente. Con respecto a los transductores activos, son aquellos que requieren de una corriente o voltaje para trabajar. Ejemplo de ellos tenemos las galgas de tensión. Para medir tales cambios en la resistencia, las galgas tensiométricas casi siempre se emplean en configuraciones de puente con una fuente de excitación de voltaje. Otras formas de clasificación son las aquí mencionadas, las cuales no se mencionarán en el video. Gracias.